Lo que vas a escuchar a continuación es una historia real un poco distinta a lo que acostumbra este canal de YouTube. Una investigación periodística de Centroamérica reveló la obsesión del desaparecido presidente de Venezuela por consultar videntes, hacer sesiones de Ouija y hasta practicar rituales de santería cubana. Antes de los 60 años te vas a enfermar gravemente y te vas a morir, le dijo la bruja Cristina Marxman, a quien ves en pantalla en el centro de la fotografía al entonces joven Hugo Chávez, mientras señalaba una carta de espadas sobre una de bastos. Ese fue el primer impacto del comandante eterno con el esoterismo, una afición que lo acompañaría hasta el día de su muerte, vaticinada por su primera vidente, la hermana de su amante durante más de una década, Herma Marxman. Corría el año 1987 y eran los tiempos en que un ambicioso capitán Chávez urdía el golpe de estado que tomó cuerpo en 1992. Pero no todo fueron malos augurios. La médium de cabecera del líder bolivariano también profetizó su ascenso a lo más alto. Tú vas a ser presidente de Venezuela, pero vas a estar preso primero. La señal la cargas encima, sentenció Cristina. Las cartas marcaron así su inexorable destino y con ella llegó una obsesión que le arrastraría a realizar todo tipo de prácticas relacionadas con el ocultismo. Un largo currículo de contactos con el más allá, que incluye amuletos, la Ouija, apariciones de su bisabuelo Maisanta, que fue un general que luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, las charlas con el espíritu del libertador Simón Bolívar, su intento por ser masón, las visiones de las ánimas, de la sábana y la santería cubana son algunos de las inclinaciones de Chávez en sus creencias. Las increíbles revelaciones sobre el poder oculto que regía las decisiones del difunto presidente de Venezuela son fruto de las investigaciones del periodista David Placer y están recogidas en el libro llamado Los brujos de Chávez. Uno de los hallazgos más relevantes de Placer es esta carta desconocida hasta hace poco que estás viendo en pantalla. Es una carta que el propio Chávez envió a la vidente Cristina Marxman. La misiva supone una importante prueba documental de lo que hasta ahora era un secreto a voces. Chávez utilizó la brujería para controlar Venezuela y manipular al pueblo, hasta tal punto que la santería importada desde Cuba transformó la manera de hacer política, afirma Placer, tras recabar decenas de testimonios del entorno del líder bolivariano. La santería es una práctica primitiva que tiene su origen en Nigeria y que llega a Cuba a través de los esclavos africanos que llevaron los españoles. Entonces, las prácticas santeras surgen con el chavismo gracias a la influencia de Fidel Castro, que aprovecha la superstición de Chávez para introducir a los santeros en todas las instituciones del Estado. A esta confesión la hizo el ex ministro y amigo personal de Chávez, Raúl Baduel, desde la cárcel de Ramo Verde. A partir de entonces, el elector se convierte en devoto y nace así la veneración a Chávez como una especie de reencarnación de una deidad que posee el espíritu de los antiguos libertadores. El libro relata que los babalawos, o como lo venimos llamando en este video, santeros, se introdujeron en organismos y empresas creando una red de espías que obtenían información gracias a su labor como guías espirituales. Los militares hacían los ritos de iniciación en La Habana y era frecuente ver altares en lugares públicos. Esto llegó a transformar incluso el cuadro de mando del ejército, ya que un padrino de santero no podría estar por debajo en el escalafón. Para Placer, uno de los descubrimientos más impactantes fue constatar que en el Palacio Presidencial de Miraflores se realizaban rituales de espiritismo a los que acudían los jerarcas del chavismo y todavía hoy se siguen haciendo. Un reportero caraqueño ha sacado fotografías del salón en el que tenían lugar estas sesiones, y en una de ellas se puede ver una cabeza de caimán utilizada para este tipo de ceremonias, así como velones y ofrendas. Todo apunta a que Chávez hizo rituales paleros en los que se utilizaban huesos de muertos. En el Cementerio General del Sur se profanaban hasta 8 tumbas diarias, asegura David Placer en el libro. La relación con los muertos fue una constante a lo largo de la vida de Chávez, ya que varios testigos aseguran que dejaba una silla vacía en las reuniones con sus asesores para Simón Bolívar, con quien incluso mantenía charlas hasta altas horas de la madrugada. Cuando almorzaba a solas pedía otra ración para el libertador. Otras veces, durante las sesiones de espiritismo en la cárcel, era poseído por el alma de su bisabuelo, que hablaba a través de él, casi siempre para designarlo como el candidato elegido por los dioses. En ocasiones aseguraba haber visto a la Llorona, una conocida ánima oscura que, según la tradición, recorre la región de los llanos,
A esta altura del video es pertinente señalar que Hugo Chávez creía en los espíritus y sus poderes, pero también los utilizaba para manipular. Lo cierto es que al final de sus días, cuando estaba muy enfermo, el presidente volvió a sus raíces católicas. A través de la televisión pidió a Cristo que le prolongara la vida para poder acabar su labor mesiánica y prometió que construiría templos en su honor. Tras su desaparición, la figura de Chávez, lejos de desvanecerse, subió a los altares y parte del pueblo comenzó a venerarlo. Algunos venezolanos afirman incluso que se les aparece frecuentemente el comandante Chávez en sus hogares. Habría que preguntarse si Venezuela está embrujada. El capítulo final contiene la respuesta. Chávez y la vidente Cristina fueron juntos a un río y realizaron un ritual para lograr que su poder fuera eterno. Ahora hay brujas venezolanas que intentan deshacer el hechizo, convencidas de que la última batalla contra el chavismo no es política sino espiritual. Chávez se consideraba el hijo de Changó. Changó es el señor del trueno y del rayo, es una especie de santo de la religión yoruba procedente del África Occidental. Según la tradición, Changó fue un rey guerrero, violento, brujo y viril, unas cualidades con las que Chávez se sintió atraído, según confiesan los propios santeros del régimen citados en la investigación. El líder bolivariano se inició en la santería bajo el signo de Changó, en un ritual celebrado en La Habana, según explica el santero cubano Carlos Valdés. Entre los babalawos, el chavismo y la oposición, no hay lugar a dudas sobre esta versión. Chávez eligió esta deidad para iniciarse en una religión que creció como ninguna otra durante el chavismo, pero el llamado comandante eterno no fue el primer presidente venezolano creyente y supersticioso. El socialista Carlos Andrés Pérez tenía una bruja muy conocida en los sectores políticos venezolanos que le hacía rituales para protegerlo de los ataques de sus enemigos. Su antecesor y compañero de partido, Jaime Lucinchi, contrató a una vidente en campaña electoral para que vaticinara su victoria, y el conservador Luis Herrera Campins no se despegaba de un amuleto que supuestamente le brindaba protección. Pero los presidentes venezolanos no son los únicos en la región con inclinaciones a este tipo de prácticas. El presidente Juan Domingo Perón designó como ministro de Bienestar Social a José López Rega, el brujo personal de su mujer, Isabel Perón. Esta temática tiene mucha tela para cortar, y si te gustó este video, por favor deja pulgar arriba y un comentario. Ansío poder leer tu opinión. Muchas gracias.